El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Ya hicimos hace un poco más de un año una meditación con referencia a este pasaje, pero hoy quiero por allí que meditemos en la persona de Felipe y no tanto en la del eunuco. La historia nos cuenta que Felipe era un diácono, que el Señor lo lleva a predicar la palabra en Samaria, y esa ciudad es convulsionada por el poder de Dios, por el mover del Espíritu, por los milagros que se produjeron en ese lugar. Pero estando en la cresta de la ola, del movimiento, de la situación, bueno, el Señor lo lleva a Felipe a que vaya al desierto, ¿no? Al camino donde no hay nadie. Felipe obedece, Felipe no tiene ningún inconveniente. Allí se encuentra con un hombre eunuco que era un funcionario de una reina de allí africana, una persona que estaba encargada de todo el dinero, era como el ministro de Economía. Y bueno, tiene una experiencia allí Felipe con él tremenda, ¿no? Así que vamos a leer el pasaje. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Rapidísimo este hombre, ¿no? Muy inteligente. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Pues fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, siempre mencionamos la experiencia del eunuco, ¿no? Como el eunuco de repente él estaba interesado en las cosas del Señor, volvía de Jerusalén, bueno, no sé si había un poco de desazón, pero él estaba muy queriendo entender y comprender. Tener un libro en aquel tiempo era muy costoso, así que este hombre invirtió mucho dinero para poder tener ese libro. Claro, en aquel momento se copiaba a mano, entonces un libro podía demorar 6 meses el copiado, por ello salía muy caro. Él lo tenía y lo leía, pero nadie le podía explicar. Allí el Señor envía a Felipe para acercarse a esta persona que está necesitada, que está hambrienta de Dios. Y bueno, justamente esto es lo que yo estaba pensando, ¿no? En estos días donde estamos teniendo reuniones de campaña, poder acercarnos a esos eunucos que andan por allí perdidos en el camino, que tienen hambre de Dios, tienen intención de conocer a Dios, pero necesitan a alguien que les explique, alguien que los oriente, alguien que los lleve, ¿sí? Ahora, qué tremendo, ¿no? Para el eunuco fue una experiencia maravillosa. Dice que volvió con gozo porque ahora comprendía, ahora tenía a Jesús, ahora se había bautizado. Y para Felipe, ¿cómo habrá sido esta experiencia, no?
porque él vino al desierto guiado por el Espíritu Santo, confiando en el Señor, pero con cierta incertidumbre, diciendo, bueno, ¿qué me va a pedir el Señor? ¿Por qué estoy acá? Y de repente se encuentra con una persona, con un hambre de Dios, que probablemente jamás lo hubiera encontrado en Samaria. Probablemente toda esa gente que recibió milagro en Samaria, ninguno tuviera el hambre por las cosas del Señor que tenía este varón. Así que el Señor lo llevó a una persona que tocó el corazón de Dios por su deseo de conocerlo, ¿no? Yo pienso ahora sentado en este lugar, meditando, digo, ¿cuánta gente habrá con deseo de conocer al Señor? Bueno, yo siempre cuento que un año antes, justo un año antes de conocer a Jesucristo, yo iba caminando por la calle, lo recuerdo como si fuera hoy. A mí me gustaba mucho leer astronomía, no astrología. La astronomía es una ciencia, la astrología es ocultismo. Bueno, yo leía astronomía, ¿no? Y veía las constelaciones, y veía tantas cosas, y me asombraba, ¿no? Y realmente maravillado con la belleza del universo. Entonces un día, yo caminando por la calle, solo, le dije a Dios, mirando al cielo y las estrellas, era una noche de verano, Señor, si vos existís, yo te quiero conocer. Esas fueron mis palabras. Con mucha firmeza, con mucha seriedad, con mucho compromiso también, ¿no? Y el Señor escuchó mis palabras, porque un año después, aproximadamente un año después, en el verano siguiente, yo estaba yendo a la iglesia, entregando mi corazón a Jesucristo. Qué lindo es poder encontrar esas personas, que el Espíritu Santo nos use para ir a esa gente, a esas necesidades, a esas personas que tienen un hambre tremendo del Señor, que desean conocerla y que desean conocer a Dios y necesitan imperiosamente alguien que los oriente, porque si no los orienta nadie hacia Jesucristo, los van a llevar a otro lado, a la brujería, a la hechicería. El otro día hablaba yo con una joven y le digo, ¿vos estuviste en algún lugar? Y me dice, no, me quisieron llevar todos, a todos lados, pero yo les dije que no. Hay mucha gente tratando de llevar a las personas a un camino errado, a un camino que no lo va a llevar a la bendición, que no va a satisfacer el deseo de su corazón, porque esa gente realmente desea conocer al Señor. Hay un anhelo en su interior de conocer al verdadero Dios, y por allí en su ignorancia, en su deseo, en su desconocimiento, va a agarrar cualquier cosa, lo que le ofrezcan, lo que le den, y va a decir, bueno, esto es Dios. Pero la realidad es que esa persona necesitaba a alguien que le pudiera hablar de Jesucristo, que le pudiera hablar de la verdad. Y esa persona, la que da el mensaje, va a tener una alegría, un gozo, una satisfacción, una llenura, algo tan lindo, sentirse útil. Mucha gente quiere en el reino de Dios sentirse útil y está pensando en algo que tenga que ver dentro de la liturgia, participar de la liturgia de la iglesia, porque es la manera que tenía de pensar antes. Pero en el reino del Señor, Dios nos dice que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Bueno, entendemos la sabiduría en el reino de los hombres de otra manera, ¿no? Es la capacidad de decidir, de tomar decisiones, de enfrentar situaciones, la creatividad frente a situaciones complicadas de la vida. Pero la sabiduría, de acuerdo al reino de Dios, es aquel que hace lo que tiene un valor eterno. El que predica la palabra está haciendo algo que tiene un valor eterno en la persona. Esa persona que recibe el mensaje, que recibe a Jesucristo, que es transformado por el poder del Señor. Dios se glorifica y esa persona lo entiende. Y como corolario, todavía hay algo más. Cuando llega al cielo, el Señor lo va a recibir con los brazos abiertos, porque fue una persona que durante el tiempo que estuvo acá
se encargó de predicar la palabra, de ir a buscar esos eunucos. Estaban perdidos en el camino, pero que tenían hambre de Dios y necesitaban a alguien que los orientara y que los llevara a Jesús. Eso es justamente lo que tenemos que hacer en estos días. Orientar a las personas a Cristo, llevarlas al Señor. Bueno, vamos a orar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que tú haces, lo que vemos y lo que no vemos. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas y que nos permitas predicar tu palabra y alcanzar a esos eunucos, Señor, que están allí en el camino, pero que necesitan la orientación de aquellos que ya te conocen. Ayúdanos, Señor, a poder encontrarlos y transmitirles el mensaje de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.